Habla chochera, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés, te mando un fuerte y afectuoso saludo. El día de hoy estoy en mi dormitorio, específicamente en lo que es el lavadero de mi baño, y atrás de esta puerta tengo el baño, específicamente donde está la ducha y el inodoro. Bueno, ¿por qué estoy aquí? Porque quiero hacer un proyecto que hace tiempo lo había prometido a María que iba a hacer. Era hacerle una estantería, dos estanterías, para poder poner todas estas cosas que ves por aquí. El 80% de lo que está encima del lavadero y de la mesada son de María. Entonces tiene sus cremas, sus esponjas, sus algodones, sus cepillos, sus cuestiones capilares. Te aseguro que todos los hombres casados saben de lo que estoy hablando. Que las mujeres se apropian del 80 al 90% del baño para poner sus artículos de belleza o de limpieza, de aseo general o de aseo general. Lo único mío acá es mi cepillo de dientes y mi desodorante. Todo lo demás es de María. Y algo que pueda compartir con ella es el jabón de manos y esto que es para hacer el enjuague bucal. Entonces, ¿yo qué decidí hacer? En esta área que ven acá, voy a poner una madera, la voy a pintar por supuesto, para que muchas cosas que estén aquí en la mesada puedan ir sobre esta superficie. Y para eso ya lo medí, es casi la distancia de borde al extremo, son casi 2 pies o 24 pulgadas, y la madera la he cortado a casi la misma distancia, casi 23 pulgadas, le he dado una pulgada menos de la medida total, porque no quiero que llegue hasta el extremo del borde de la pared. Así que para empezar a hacer esto te voy a mostrar los materiales con los que voy a trabajar. Los materiales con los que vamos a trabajar son los siguientes. Acá yo tengo dos tablas de madera, son 2 retazos que me sobraron de un trabajo anterior. Estas ya las he cortado previamente y las he medido con mi cinta métrica. Estas son 23 pulgadas de largo. Acuérdate que cuando tú quieras hacer la tuya, tú tienes que medir las dimensiones que vas a necesitar para hacer tu propio estante. En este caso yo lo he cortado a 23 pulgadas, que son casi 2 pies. Y el ancho es media pulgada o 3/4. Como le digo, esto fue un retazo que lo quiero dar uso. Vas a necesitar una cinta métrica, perdón, sí o sí. Unos parantes, los más pequeños que tengas para que sirvan de soporte. Una brocha para pintar. Y estas maderitas que yo le llamo pretinas, que van a servir para el borde de la tabla, cuando esté listo, para que no se caigan los objetos. Acá también voy a usar una lija 220 para que una vez que yo haga los cortes, suavizar la superficie de las asperezas que se producen después de que uno corta. Martillo, una caladora, clavos y mi pintura, que me sobraba un remanente de pintura blanca que tengo. Si es más fácil comprarte para ti el spray en pintura o la pintura en spray, es mejor porque seca más rápido. Pero yo quiero ahorrar dinero y quiero darle uso a la cantidad de pintura blanca que me queda aquí. Eso es todo prácticamente. No se necesita mayor ciencia en esto, simplemente echar a andar las cosas y hacer las cosas lo mejor posible. No hay que ser carpintero tampoco. En este lado interno, ya lo que es la ducha, el inodoro que está aquí abajo, aquí voy a poner otro estante o otra repisa más para poner algunas cosas adicionales. Quiero aprovechar el máximo de espacio para poder trabajar. Yo sé que escuchan un ruido, este es el ruido del extractor de aire que no me permite que el audio de repente salga como yo quisiera, porque si yo quiero eliminar ese audio tendría que apagar la luz. Se lo voy a comprobar en este momento y se ve a oscuras. Por eso estoy obligado a poner esta luz interna. Bueno, esos son los 2 trabajos que tengo que hacer ahora. Como la tabla mide 23 pulgadas, yo voy a hacer una marca a la mitad de la tabla. O sea, sería 11,5. Esto era en pulgadas, pero tú lo puedes transformar en centímetros. Entonces, el número 11,5. Acá voy a hacer una marca. Ya sé que aquí, esta marca que ven aquí, es el centro de mi tabla. Una vez que ya centré la mitad, voy a darle 4 pulgadas hacia la izquierda y otras 4 pulgadas hacia la derecha. Aquí ya lo tengo marcado.
Así que son 4 pulgadas acá. Entonces, lo que yo voy a hacer es algo muy sencillo. Voy a marcarlo hasta el borde y de aquí le voy a dar 1,5 pulgadas de ancho y voy a cortar este pedacito. Acá tengo medido 1,5 pulgadas. No sé si la ven, voy a poner acá. Ya tengo marcada la 1,5 pulgadas. Si me corté ahí el dedo. Entonces simplemente lo que voy a hacer es, sobre la marca con mi escuadra, le voy a dar la medida. Ahora simplemente voy a unir los extremos de un lado a otro. Toda esta área la voy a retirar con la caladora. Esto mismo voy a repetir con la otra tabla. ¿Por qué le he dado 1,5 pulgadas de profundidad a las marcas y por qué voy a cortar este espacio en el medio de la tabla? Porque quiero que por aquí pasen estos enchufes. Como ustedes verán, son cabezones y quiero que tengan el suficiente espacio para que pasen con tranquilidad y puedan entrar varios enchufes a la vez. Si lo hago más cortito, el ancho del cable de repente no me permite que después puedan entrar algunos enchufes o entren con dificultad. Si le doy más largo, le resto espacio y de repente por ahí se pueden caer cosas. O sea que creo que 1,5 pulgadas es más que suficiente para que entre por aquí estos enchufes. Y esa es la simple explicación. Ahora sí, nos vamos a cortar esta madera. Y eso es todo. Ahora pasarle lija para rebajar. A la otra madera no la voy a cortar. ¿Por qué? Porque la otra madera va a ir en el baño donde está la ducha y como por ahí no hay enchufes o tomacorrientes, no es necesario que le haga este hueco para que entren los enchufes, solamente a esta. Bueno, más que suficiente. ¿A esto qué voy a hacer? Ponerle las pretinas y después pintarlo. Lo que tengo que hacer ahora es ponerle la barandita que con las pretinas las hago. Acá ya la tengo. Lo que voy a hacer es ponerlo casi a ras. A ras. Como ven acá está mi dedo, porque este lado va a ir al lado de la pared y cortar acá, pero ya mi pretina la tengo preclavada, entonces sencillamente lo que voy a hacer es clavarlo y después cortar este lado y dejarlo a ras. Este borde con mi sierra lo voy a cortar sencillamente para dejarlo lo más recto posible, o con un serrucho lo cortamos y ya tengo separado. Ok, ya lo corté. Esto va a salir para el otro lado. Lo he dejado a ras y acá viene la otra tabla.
Me es difícil, un poco difícil cortar acá porque no es el lugar apropiado. Estoy en mi baño prácticamente. Afuera está lloviendo, está mojado, es un poco incómodo, no puedo poner mis herramientas como quisiera. Entonces voy a hacer esto. Esto mismo que he cortado lo voy a repetir en el otro lado y el cierre. Y eso es todo. Faltaría nada más pintarlo y instalarlo con sus soportes. Quiero mostrarte algo porque no quiero engañarte. Tú vas a ver de la parte cenital, por así llamarlo, que la madera está recta, ¿no? Sí, está recta y estoy aprovechando esto por fines estéticos. Pero cuando yo la volteo, la madera está torcida. Acá está hundida, acá está ras y acá está hundida otra vez. Entonces esto se va a tapar cuando yo instale en la pared. Por eso lo mismo, el corte acá lo voy a rebajar todavía un poquito más. Y estos salientes los voy a cortar en chaflán para que no se vea tan feo en ambos lados. Esto es motivo de que la madera, como repito, está torcida. Entonces, es un poco. Si estuviera completamente derecha, los ángulos hubieran salido todos bien cortados y todo muy bien hecho. Entonces, esto cuando va instalado en esta posición, acá, ya no se verá la torcedura. Esto es lo que les quiero decir, ¿entienden? En este caso, para rebajar esa punta que sale, voy a usar un formón. Si no tienes un formón en tu casa, puedes hacerlo con una sierra, con una navaja, pero es cuestión de ir rebajándolo. Hasta lograr llegar a ponerlo a ras con el otro lado de la madera. Como verán, con el formón ya lo rebajé. Iba un poquito del otro lado de la madera, pero no importa. Este no es una pieza de relojería, como diría mi padre. Este es la cuestión que quede bien, aceptable y bueno, listo para usar. Creo que el trabajo está bien. Vamos a ver cómo se ve de frente. Si yo lo pongo de frente, la madera, bueno, disimula. Acá también. Y como digo, esto va acá y no se va a ver la curvatura de la madera. Lo que queda ahora es pintarlo, ponerle su soporte e instalarlo. Esto mismo vamos a hacer con la otra madera. Ok, chochi. Acá tengo mi pintura, ya la removí bien, por si acaso si me ven sin camiseta porque es un calor insoportable. Esto que ve en blanco acá es porque es el palo con el cual removí, que quise aprovechar un poco de pintura. Sobre esto tengo unos tarritos para tener en altura y poderlo pintar mejor. Secado, acá lo ven, son dos tarritos de pintura. Entonces lo que voy a hacer ahora es pintarlo. Por el momento puedo retirar esto, que es lo que voy a hacer para tener más estabilidad. Y cuando ya haya pintado toda esta superficie, lo subo en alto y pinto los bordes exteriores. Así que empecemos a pintar. La brocha sí no es muy buena, ya me he dado cuenta. Bota pelo. Pero vamos a ver. Tenemos que pintar lo mejor posible. Estos pelitos que ven acá son los que hay que eliminar. Esta brocha, pésima calidad.
Bueno, mis queridos chocheritas, mis amigos, miren, ya esto ya está pintado, ya le metí 3 capas de pintura. El clima está muy húmedo afuera como para meterle más pintura, pero está bastante bien para lo que necesito. Ya quiero instalarlo. Lo que voy a hacer ahora es ya las 3 placas, es ponerle los soportes, estos soportes que ustedes ven acá, y un lado es más largo que el otro. Un lado es más largo que el otro, entonces el lado más corto va a ir pegado a la madera y el otro va a ir, el lado más largo va a ir pegado a la pared. Pero como esta parte es irregular en el corte también, voy a tener que pararlo de canto, y con esto me hace de nivel para poder atornillar correctamente los soportes. Y de este lado, que es la parte de abajo, luego voy a dar más o menos una pulgada, media pulgada, una pulgada tal vez, las marcas para poder saber dónde va a ir los soportes estos. Voy a usar para la madera, voy a usar tornillos de 3/4 de pulgada, que son exactos para la madera, no va a atravesar. Y para los tornillos que van a ir, los soportes, al lado del soporte que va a ir pegado a la pared, voy a usar tornillos de 1,25 pulgadas. Yo creo que es suficiente, porque esto no resiste mucho peso tampoco. Esto ya los tengo marcados, lo voy a repetir en el otro extremo y en las otras maderas, y así ya puedo tener perfectamente alineado en escuadra mi soporte con la madera y con la pared. Usando un nivel, vamos a nivelar exactamente a dónde va a ir nuestra madera. A ver, vamos a ponerla acá. A ver, ajustándola. Está perfecto. Ya tengo nivelado está en burbuja en el centro. Simplemente voy a hacer una marca acá para tratar de meter el tornillo y saber que allí va a ir. Y simplemente ya procedo a poner esos tornillos.
Como podrán ver, ya acabé de instalar el mueble. Le he agregado unos ganchos. ¿Por qué? Porque esto me puede dar la oportunidad de colocar, por ejemplo, un secador de pelo, como lo ven acá ahorita, con una mano grabando. Y esto permite que aquí quede descansando. Y a este lado puede ir una máquina que hace rulos o utiliza el cabello de mi esposa. Y lo engancho acá. Entonces los cables están lejos de esta área que queda libre, ¿ven? Ahora, yo por acá, el tomacorriente lo he pegado con silicona por debajo. He conectado los cables, he puesto este pedazo de manguera para que no se vean todos los cables saliendo. Y perforé desde acá arriba, si se ve, aquí con el drill hice dos huecos pequeños y le pasé ahí ven esos dos agujeros. Por ahí pasé esos cables que sirven para atar bolsas que vienen muchas veces y lo entorché aquí abajito. Entonces aquí tenemos nuestro mueble ya terminado.